a los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo, Dios les bendiga desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, hermanos, hoy vamos a empezar el último capítulo de Gálatas. El último, son 6 capítulos y hoy vamos a comenzar el último. Son para mí, este capítulo, en base a lo que hemos visto de Gálatas, este capítulo es como las instrucciones finales, la responsabilidad personal para poder ayudar también a otros. Así que vamos a leer el versículo 1, que es la restauración de los que son sorprendidos en el pecado, hermanos. Así que dice la palabra del Señor así, Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se acuerdan que este versículo también lo vimos el domingo? ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque no es casualidad que estemos aquí y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí se acuerdan que lo vimos el domingo, esta cita? Que hablamos sobre ser mansos. Así que vamos ahora sí que a desmenuzar este primer versículo. Y dice, si alguno fuere, ¿qué, hermanos? Sorprendido, dice. ¿En qué? En alguna falta, es decir, ¿en qué? En pecado, ¿verdad? Si alguno fuere sorprendido en pecado, en algún error, en alguna caída, ¿verdad? Pablo reconoce, hermanos, que entonces reconoce que entre los cristianos ¿qué puede haber? Caídas. Reconoce que entre los cristianos puede haber ¿qué? Fallas. Pecados, ¿verdad? Reconoce esto, que puede haber entre los cristianos de Galacia que hayan sido sorprendidos en alguna transgresión. Pablo no parece excluir a los que se sorprendieron de los hermanos. Sin embargo, no debe de permanecer, hermanos, en el lugar donde fue sorprendido. Es diferente, ¿sí me explico? Cuando nosotros somos sorprendidos quizás por Dios, mis hermanos, cuando tú te das cuenta que lo que hiciste no fue correcto, te sorprendió Dios, ¿no? Dice Dios, te vi. Entonces, lo malo no es eso, lo malo es quedarte ahí, quedarte en el pecado. Así que la redacción de Pablo aquí no se habla de un determinado templado pecador. En cambio, la idea es la de alguien que ha caído en el pecado, encontrándose ellos mismos atrapados en un lugar que nunca pensaron que estarían, porque dice sorprendido. ¿Sí, hermano? A ver, quiero que quede muy claro eso. Si tú vas en el carro, vas a dar vuelta a esta calle y te das cuenta que todos los carros vienen para acá, eres sorprendido en el sentido contrario. Porque a lo que quiero ir es la palabra, porque eres sorprendido, porque tú no pensabas que el sentido de esa calle era hacia afuera, tú pensabas que era hacia adentro. Muy bien, ahora, si tú sabes que esa calle, el sentido es hacia acá, y aún así tú le das hacia allá, te va a sorprender que venga algún carro de frente. No te va a sorprender, porque sabes que esa salida, esa calle es hacia acá. Vamos bien. Entonces aquí Pablo dice que se ha sorprendido el pecado. ¿Qué quiere decir? Que pecaste a propósito, que pecaste sin querer, te sorprendió el pecado. Yo pensé que la fuera a regar, o sea, te sorprendió. Vamos bien. Entonces aquí Pablo está hablando de ese tipo de pecado. Hermanos, muchos de nosotros hemos sido sorprendidos por el pecado, porque dices, ¿cómo fui a fallar? ¿Cómo le fui a decir esto? ¿Cómo fui a hacer aquello? ¿Verdad? Cuando sabemos que no era lo correcto. Así que, sorprendidos, hermanos, contiene la idea de caer. No es deliberado, no es que lo planeaste, no es un aspecto de pecado que se destacó aquí, sino más bien el elemento inconsciente. ¿Sí?
error en lugar de fechoría. Es la fuerza de la palabra, pero sin la absolución de la responsabilidad. Ojo, el hecho de que haya sido sorprendido no quiere decir que tiene responsabilidad. ¿Vamos bien? Si sopesamos cuidadosamente, hermanos, las palabras del apóstol, se percibe que él no habla de los fallos y de los errores de la doctrina, de tu conocimiento teológico, sino de fallos mucho menores por el cual una persona es sorprendida. ¿Por qué? Por debilidad en la carne. ¿Sí? Esto explica por qué el apóstol elige el término más suave que culpa, para minimizar la ofensa aún más, como si quisiera disculparse por completo y toda la culpa lejos de la persona que ha cometido la falta. ¿Sí? Él habla del cómo de haber sido sorprendido, ¿sí? Seducido por el diablo, hermanos, y por la carne es que somos sorprendidos. Y esta frase reconfortante, dijo Martín Lutero, ¿qué cree? Esta frase a la vez me salvó la vida. Porque entendí que había pecado inconscientemente. Restaurar a tal, dice. Los sorprendidos, ¿qué necesitan, hermanos? Cuando tú y yo somos sorprendidos en pecado, ¿qué vamos a necesitar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo, perdón? Exacto. Le dio la palabra clave, hermano Víctor. Cuando tú y yo somos sorprendidos por el pecado, necesitamos ser restaurados. Así de fácil. No podemos quedarnos ahí. Cuando tú te caes, ¿qué necesitas? Levantarte. ¿O te vas a quedar ahí? No, hay que levantarse. ¿Sí? Así que necesitamos ser restaurados. No debemos ser ignorados, hermanos. ¿Sí? Ellos no deben ser excluidos. Ellos no están para ser destruidos. El objetivo, hermanos, siempre tiene que ser ¿qué? La restauración. Siempre. Hermanos, parece mentira, pero hay iglesias donde la que se divorció ya nadie le habla. Nadie le habla. Porque el hermano que ya no había bebido, lo vieron borracho ayer, ya nadie lo fue a saludar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos levantando o lo estamos tirando aún más? Hermanos, ¿por qué hay ese dicho que dicen que los cristianos somos los únicos que matamos a los cristianos muertos? Que ya están muertos y los volvemos a rematar. Cuando una persona que tiene mucho que no viene a la iglesia entra por esa puerta y le decimos, vaya, ya era hora, ¿lo animamos? Bienvenido a la casa del Señor, hermanos. Dios se goza que hoy estés aquí. ¿Sí? Hermanos, necesitamos aprender ¿a quién le gusta ser restaurado? A todos. ¿A quién le gusta restaurar? No a todos, ¿verdad? Así que necesitamos también aprender a restaurar, aprender a darle la mano al caído. Aquí estoy, levántate. Hermano, tomaste, no pasa nada. Vente, vamos a pararnos, vamos a seguir con el Señor. Vamos a volverlo a intentar. Fallaste, vamos a orar, vamos a estar orando. Yo sé que te vas a levantar. Pero lo peor que podemos hacer, hermanos, es ir y todavía ponerle el pie encima para que no se levante. Tenemos que restaurar, ¿sí? Así que el verbo es instructivo, restaura. ¿Qué significa poner en orden y así restaurar tu estado anterior? Fue utilizado en griego como un término médico, fíjense, para eso se usó esa palabra, para establecer un hueso fracturado o dislocado. Decían, restaura el hueso, acomódalo como era, ¿sí? Así que este trabajo de restauración, mis hermanos, a menudo es muy descuidado en la iglesia, muy descuidado, ¿sí? A veces pensamos que si el hermano Antonio no ha venido 3 semanas, es obligación del pastor llamarle, no mía. Yo no estoy diciendo, ojo, que no sea mía, pero no todo eso también
No es pecado que tú le llames al hermano, hermano Antonio, no lo he visto, ¿cómo está? ¿Se siente mal? ¿Puedo hacer algo por usted? Pero muchas veces, hermano, no nos damos ni cuenta ni quién ha venido y quién no. ¿Sí? Y eso está fallando mucho en la iglesia en general, mis hermanos. Así que tenemos una tendencia a cualquiera de pretender que el pecado nunca sucedió o que tienden a reaccionar con demasiada severidad hacia el que ha pecado. Nos vamos a los dos extremos. ¿Sí? El primero ya se lo dije, el que ya no queremos hablarle, al que pegó, como que si se nos fuera a pegar, como dicen por ahí, la roña, la sarna, no es pecado, ¿verdad? No es pecado que le hables. Ahora, nos vamos al otro extremo, el que todos pecan y nadie dice nada. Sí, hay pastores que tienen en sus púlpitos predicando a gente que no está casada, que vive en unión libre. Hay pastores que tienen a jóvenes en alabanza el domingo, que el sábado volvieron en el antro. No pasa nada porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Quién soy yo para juzgar? No, Dios quiere también algo digno para Él. Entonces, ¿se fijan los dos extremos? El que no pasa nada y el que no, ni le hables porque eres pecador. Entonces, hermanos, el equilibrio entre estos dos extremos solo puede ser negociado por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Debería ser normal para hacer lo que Dios dice aquí, pero no lo es. No es normal. Todo es muy fácil de responder al pecado de alguien con chisme. Con chisme. ¿Supiste que el hermano fulano de allá engañó a su esposa? Uy, pero aquí como la abrazaba, ¿no? Pues la engañó. Y empieza el rumor, ¿verdad? A veces ni son ciertos, hermano. A veces podemos ser nosotros quien provoquemos un divorcio. ¿Sí? Así que muchas veces pasa por eso, por el chisme, por el juicio duro o por la aprobación sin discernimiento. Restaurar, hermanos, a uno de esos con el espíritu de qué dice aquí, restaurarle con el espíritu de qué, mansedumbre. La restauración, mis hermanos, siempre debe hacerse con espíritu de mansedumbre, con plena comprensión de nuestra propia debilidad, ¿sí? Y corrupción. Yo no le puedo venir a decir, hermano Nico, de verdad me vio, ay hermano, qué bárbaro, no puede ser que usted a estas alturas. ¿Quién me dice que yo no puedo caer? No, más bien, hermano Nico, falló. Vamos a estar orando, hermano. Vamos a estar orando. Venga, se va. ¿Qué día quiere que vayamos a tomarnos un café? A lo mejor hay algo en su corazón que trae ahí, que lo hizo tomar y podemos platicar. ¿Sí? Pero el juzgar, el señalar como que, y qué bárbaro, hombre, te pasaste, Nico, no, tomaste. Dios me ampare a mí de caer en eso. Todos, hermanos, todos podemos caer en el momento que menos esperemos, que menos. ¿Sí? Yo no le puedo decir a una pareja, de verdad se engañó y ahí no hay amor. No, nosotros, ¿cuándo? No, ¿para qué tocar mejor? Con cuidadito, ¿ah? Dice que aquel que diga que no ha pecado, ¿qué es? Mentiroso. ¿Ya? Así que, hermanos, tenemos el espíritu de mansedumbre para restaurar, ¿sí? Aquellos que hacen la restauración, mis hermanos, deben evitar la tentación del orgullo, así también como con la misma tentación con la que el restaurado luchaba. ¿Sí? Dejar que los ministros del Evangelio aprendan de Pablo. ¿Cómo lidiar con aquellos que han pecado? Decía un teólogo. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no agraven su dolor, no lo regañen, no lo condenen, sino levanten y restauren suavemente en su fe. ¿Sí? Esto sugiere, hermanos, que la bondad nace de un sentido de nuestra propia debilidad
y de entender que en cualquier momento tú puedes caer en ese mismo pecado. ¿Cierto o falso? Gálatas, versículos del 2 al 5 es teniendo cargas de otros y llevando nuestras propias cargas. Del 2 al 5 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice, hermanos? A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará, ¿qué, hermanos? Su propia carga. Llevar las cargas unos de los otros. Cuando Pablo nos lleva a la idea de alguien sorprendido en alguna falta, se pinta la imagen, hermanos, de una persona hundida bajo una carga pesada. Ahora, se expande la idea de alentar a todos los cristianos a llevar las cargas los unos de los otros. Pastor, ¿qué es llevar las cargas los unos de los otros? Acercarte a tu hermano, a tu hermana, preguntarle, hablar, socializar, hermano. A veces platicamos con la misma persona todos los domingos. Y hay personas con las que nunca nos hemos acercado. Podemos decir, hermana, y como yo quiero empezar a orar los martes, ¿quiere usted que ore por algo por usted? ¿Tiene alguna necesidad? Yo voy a ayudarla a llevar esas cargas. Vamos a estar orando. Así que el enfoque, hermanos, tiene que ser este. Cuando Pablo nos lleva a la idea de alguien sorprendido, hermanos, de alguien que no sabía que iba a caer ahí, ¿sí? El enfoque no está en esperar que otros lleven sus cargas. Eso es autocentrado y siempre conduce a la soberbia, la frustración, el desaliento y la depresión. En cambio, Dios siempre nos dirige a estar a otros enfocados y dice soportar las cargas de otros. ¿Se dan cuenta? Se trata de un simple mandato para obedecer. Hermanos, busquen un hermano o una hermana con una carga. Se los aconsejo. Busquen y ayúdenla con ella. No es complicado y no hace falta tomar un gran programa o una infraestructura para poder hacerlo. Solo tienes que buscar una carga para soportar junto con él o con ella y aguantar. ¿Sí? Si podemos pasar por alto nuestros propios defectos, nuestras malas acciones, debemos pasar por alto los defectos de los demás, de acuerdo con las palabras. ¿Sí? Cuando tú pecas, cuando tú fallas, ¿qué le pides a Dios? Que te perdone. Perdón porque te fallé, le dices, ¿no? ¿Y tú qué quieres que haga Dios? Que te perdone, ¿verdad? ¿Y por qué cuando otro falla queremos actuar diferente a como porque queremos que Dios actúe con nosotros? Cuando tú le fallas a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Que Dios te perdone. Cuando alguien te falla a ti, ¿lo perdonas tan rápido como tú quieres que Dios te perdone? Qué incongruente, ¿no? Qué incongruentes son. Es como si yo le digo a mi esposa, sabes que me gusta el café caliente, no me lo traigas frío. Y ella dice, ok, le voy a obedecer a mi esposo, se lo voy a llevar caliente. Y cuando me toca a mí hacerse lo que se lo voy a llevar, frío. Si sabes que el café se toma caliente porque tú quieres que yo sea contigo así y tú no eres conmigo así. Así queremos nosotros, que Dios sea bueno con nosotros, pero nosotros no queremos ser buenos con la gente. Te voy a poner un ejemplo, hermano. Piensa en una, porque yo sé que habrá muchas, en una de las fallas más grandes que algún familiar o amigo te haya hecho. Piensa, o acuérdate, una de las fallas más grandes que algún familiar o un amigo te haya hecho. Ahora, ya que sabes qué falla es, ¿qué pasaría si esa persona
con un corazón arrepentido, le pidiera perdón a Dios por eso que te hizo. ¿Dios la perdonaría o no? ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿Se dan cuenta? Así es. Así que, hermanos, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdona a nosotros, ¿sí? Se trata de un mandato y tenemos que buscar a un hermano o una hermana para apoyarlo en sus cargas, ¿sí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Observe la suposición que se encuentra detrás de este mandato, es decir, todos tenemos cargas. ¿Hay alguien aquí que no tenga cargas? Todos. Económicas, de salud, emocionales, familiares, laborales, no sé, muchas. ¿Sí? Todos tenemos cargas, hermanos, y Dios no quiere decir que no estemos en paz. Dice el Señor, yo le quiero dar esa paz. ¿Cuál paz, Señor, si tengo problemas? Esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, que a pesar de que tengas problemas, vas a estar tranquilo. ¿Sí? Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo llevamos las cargas los unos de los otros? Cumpliendo la ley de Cristo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, ¿se acuerdan? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como tú quieres. Con tu orgullo, con tus límites, con tus gustos. Sí te voy a amar siempre y cuando tú me... ¿verdad? Pero no, dice Dios, como yo os he amado. Así ama. Casi yo pienso que aquí Dios quiere decir, si no, mejor me amas. ¿Verdad? Porque si vas a amar, tienes que amar como yo te amo, dice el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Te das de emoción para perdonarte? ¿Te ha dejado solo alguna vez? Ahí está. ¿Alguna vez te dice, ahorita no tengo tiempo para escucharte, Víctor? Otro día que tengas tiempo, platicamos. No, nunca. Así que el Señor dice, como yo te amo, así quiero que tú ames. En esto, ahora, si tú haces eso, aquí viene algo mejor. Conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos por los otros. ¿Quieres saber si alguien es cristiano de verdad? Fíjate si tiene amor por otro. Ahí dice la palabra, a mí no me reclamen. Aquí dice que si yo veo que alguien ama a otro, en eso conoceré que es discípulo de Jesús. ¿Quieres saber si tú eres cristiano? Analízate cuánto amas a los demás. ¿Cuánto amor das? Analiza. Ahí te vas a dar cuenta. A través, mis hermanos, de toda esta carta de Gálatas, Pablo ha luchado, ¿se acuerdan? Desde el capítulo 1, contra los legalistas, ¿verdad? Entre los cristianos de Galacia. Aquí dispara otro golpe. Pablo esencialmente dijo, ¿quieres cumplir la ley? ¿De verdad estás muy interesado en la ley? Excelente, aquí está tu ley a cumplir. Tenga cargas de los otros y así cumplirás la ley de Cristo. Ayúdale a otros a cargar sus cargas. Si alguien cree ser algo, hermanos, dice ahí lo que leímos, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Hermanos, ¿cuántas veces no nos sentimos nosotros los más santos de la iglesia? ¿Verdad? Si alguien cree ser algo, hay que ser, hermano, cuando predica, se ve que ni sabe de la Biblia. No como yo, que yo sí me sé varios temas. No eres nada. No somos nada. ¿Sí? No se engañe a sí mismo. ¿Qué nos impedirá tener cargas de otros y cumplir la ley de Cristo, mis hermanos? ¿Saben cómo se llama? Orgullo. El orgullo, que es cuando alguien cree ser algo, no siendo nada. ¿Se dan cuenta cuando en los trabajos de repente el gerente va a salir a un mandado y le dice a uno de los muchachos o muchachas, bueno, mandado, te encargo, te quedas como encargado lo que regreso? Y se va el gerente, el encargado se siente, levántame aquí por favor, yo soy el encargado. Ni siquiera el
sueldo te han aumentado, no te pusieron un ratito, ya te 100. Hay gente, por eso dice, por eso hay un dicho que salió que dice, Dios no le da las aquí a los alacranes, ¿no? Hay gente que así es, por tantito se sienten en un poder. Así que no creas que eres algo cuando no eres nada, ¿sí? Ese es orgullo, mi hermano, ese es orgullo. A menudo el orgullo también, hermanos, nos impide ministrar unos a otros como deberíamos hacer. ¿Sí? El orgullo no dice necesariamente yo soy mejor que tú. El orgullo simplemente dice yo soy más importante que tú, así que me merezco más de mi propia atención y el amor que tú. ¿Sí? En cambio, la humildad bíblica, mis hermanos, nos dice, yo no soy más que tú, pero tú eres algo. Permíteme encargarme de tus cargas y tus necesidades. Te quiero ayudar. No soy nada, pero te quiero ayudar. Cuando alguien cree, hermano, ser algo, no siendo nada, también reprime el ministerio de otra manera. La gente, hermanos, por orgullo, se niega a recibir ayuda cuando alguien se acerca a ayudar a soportar la carga. Está del otro lado también. Oye, Bernardo, yo quiero ayudarte. No te preocupes. Yo lo tengo todo controlado. Dios está conmigo. No. También es orgullo, ¿verdad? Y ahí ya no puedo hacer nada. Es importante, hermanos, entender que Pablo escribe a cada cristiano cuando dice, él no es nada. O sea, es decir, no somos nada. En el sentido que Pablo usa aquí la idea, no es que algunos sí son algo y los demás no son nada. El problema es que los vagos creen que son uno de los tantos. En cambio, Pablo escribe con la misma idea en Filipenses, cuando escribe en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Que cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Se estima que por encima de mí y me estima por encima de ti, algo maravilloso sucede. Tenemos una comunidad donde todo el mundo, hermano, se levanta para y nadie se mira hacia abajo. ¿Sí? Tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. Pablo describe estos santos rígidos y descorteses con precisión, hinchada por sus propias ideas y planes de tontos que entretienen a la opinión bastante justa de sí mismos, cuando en realidad equivale a nada. Hay una frase ahí que dice, se engaña a sí mismo. Hay pocas cosas más, pero el autoengaño, el orgullo es más. Para estar orgulloso es estar ciego a los dones que Dios te da gratuitamente, ciegos a nuestro pecado y a la depravación, ciego ante lo bueno de las demás personas y ciego a la locura del egocentrismo dado libremente. A menudo, hermanos, nos enojamos cuando alguien nos engaña. ¿Quién no se enoja cuando alguien me engaña? Todos, ¿verdad? Casi nos enojamos. Sin embargo, no toma el riesgo de engañarnos a nosotros mismos tan en serio como debería. ¿Te molesta que te engañe alguien? Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Lo bueno es que ya no he pecado como antes. Lo bueno es que desde que voy a la iglesia, Cristo ya me cambió. Gloria a Dios, pero de verdad, seguro. Ahí no nos molesta engañarnos. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con no engañarnos a nosotros, ¿verdad? Es una cosa seria y terrible engañarte a ti mismo. Muchos creen que son cristianos solo porque un día pasaron aquí al frente y se cayeron, solo porque un día pasaron aquí al frente y lloraron, y si ya soy cristiano. Y el sábado está en el bar y el domingo está en la iglesia. De verdad, hermanos, es muy triste. Yo creo que el 80% de mis contactos en las redes sociales, el 80% se dice cristiano. Tengo por ahí uno que otro mundano, pero es menos.
Hermanos, yo aún así no dejo de ver publicaciones que publica cualquier persona, ¿eh? Chistes, canciones, videos, de todo. Te quedas, son cristianos. Hay gente, hermanos, que nunca habla de Dios en sus redes sociales. Y tampoco digo que te la pases predicando en las redes, ¿verdad? Pero que nunca habla de Dios. Dices, es cristiano. Yo sé que es cristiano porque un día lo vi, íbamos a una iglesia, pero si no la conociera o no lo conociera, diría no es cristiano. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. No engañarnos a nosotros mismos. La miseria de la mayoría de los hombres es que sus mentes están tan mal configuradas como sus ojos. Y no nos podemos ver hacia adentro. Solo vemos para afuera. Hermanos, hay gente muy experta en ver los pecados de todo el mundo, ¿eh? Si yo me trajera a alguien aquí, ¿qué piensas de Lupita? No, mira, Lupita pues sirve en alabanza, pero yo he intentado eso. El hermano Víctor, para eso. Pero cuidado, porque una vez lo veo. Nico, pero una vez yo le Toño está aquí siempre. Aunque pues, si tiene sus cositas, ¿eh? Bernardo, cuidado. Casi no podría decir todo, porque tiene un pequeñito. Le va a encontrar, oye, ¿y tú? No, pues yo, y se va a quedar pensando ahí 3 horas, y luego va a decir, yo creo que el mayor pecado que tengo es que me obsesiono mucho con las cosas de Dios. ¡Ay, wow! Tremenda. De verdad, hay gente muy especialista en ver hacia allá y no sabe ver para acá. Tenemos que ser especialistas, primero que nada, hermanos, en ver nuestro corazón. De verdad, yo he estado últimamente, de verdad, trabajando en muchas cosas en mí que hoy estoy empezando a ver como diciendo, a ver, Carito, esto no está de 10. Andas en un 7 ahí, así que hay que cortarle, hay que cambiar, pero algo tienes que hacer en este. Tenemos que ser así, hermanos. Porque si vamos a especializarnos en ver los pecados de las demás, no va a ayudar mucho. Eso ayuda, hermanos, a explicar el mayor engaño de los más grandes engañadores. ¿Sí saben quién es el más grande engañador de todos los tiempos? Satanás. Si había alguien que creía que era algo, no siendo nada, era Satanás. Antes y después de la caída. Y si hay alguien que se engaña a sí mismo, es Satanás. ¿Sí? Él se cree rey. Nomás para que te deje una idea. Tan mal está, el chanclas le digo yo, tan mal está que se cree rey, se cree poderoso. De verdad me da risa como el hermano Toño. Le digo, si supieras que mi padre no te ha destruido porque está esperando un juicio final. Pero va a llegar un día que nomás le va a hacer así y te vas a acabar. ¿Verdad? Pero se cree que trabaja él y en contra de Dios en el autoengaño. Y él piensa, nomás para que se sigan riendo, que él un día va a triunfar. De verdad, y me gusta la risa del hermano porque es una risa sincera. Así deberíamos de reírnos de sus mentiras. Él piensa que un día él va a ganar y que se va a quedar con todas las almas de la tierra. Ay, mi niño. ¿Cómo le dicen a los niños? Ay, chiquito. ¿Está engañado? Pero cada uno, hermanos, examine su propia obra. En lugar de engañarnos a nosotros mismos, hermanos, debemos de tener cuidado y un examen sobrio de nuestras obras ante Dios. Si no lo hacemos y si seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios. Nos la vamos a creer cuando en realidad no lo sean. Queremos tener nuestro trabajo aprobado delante de Dios, para que nuestro gozo en el día de la recompensa pueda ser por nuestro propio trabajo, el día que estemos cara a cara, y no en el trabajo de otro, ¿verdad? Por obras, pensamos que es por obras, y no va a ser por obras. Hay otro aspecto de gloriarse a sí mismo, significa tener alegría en tu caminar con el Señor.
En lugar de sentirte espiritual porque algunos a su alrededor tal vez sean sorprendidos en algunas faltas. A continuación, tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en otro. Tiene una especial relevancia a los que predican y enseñan la palabra, hermanos. Y aquí sí se pone un poco complicado para mí. Nos muestra, hermanos, que muchos quizás no podamos evaluarnos a nosotros mismos, simplemente con lo que los demás piensan o dicen de nosotros. No sé si algunos recuerdan el día de mi cumpleaños que la hermana Susi le pidió a algunos que pasaran acá al frente. Y todos hablaron maravillas de mí. Yo quería llorar. Pero yo debo de tener mucho cuidado, hermanos, de pensar que yo sé todo eso, nada más. Porque hay partes que todos los que pasaron no conocen. Y quizás si las conocieran, cambiarían la opinión que dijeron ese día. No perdamos el objetivo de evaluarnos a nosotros mismos, hermanos. Vamos a ser un ministro fiel en la oficina de Dios. Es el mandamiento apostólico. Que no busca su propia gloria, que no busca su propia alabanza, que el deseo de hacer un buen trabajo y predicar el evangelio debe de ser con pureza. Si un mundo ingrato aprecia sus esfuerzos, es darle ninguna preocupación, porque después de todo, él está en el ministerio no para su propia gloria, hermanos. Todo el que está en el ministerio lo tiene que hacer para la gloria de ¿quién? De Cristo. Si tuviéramos que sentir que el éxito de nuestro ministerio depende de nuestra popularidad entre los hombres que iban a morir porque no son populares, no, hermano, por el contrario, somos odiados por todo el mundo con amargura rara. Nadie nos alaba, todo el mundo nos critica a nosotros, pero nosotros nos gloriamos en el Señor y atendemos y tenemos que atender nuestro trabajo con alegría y con gozo. ¿Sí? Predicar el evangelio, hermanos, para la alabanza es un mal negocio, especialmente cuando las personas dejan de alabar. Encuentra tu alabanza en el testimonio de una buena conciencia. Para cualquier alabanza codiciada es una tontería, porque la gloria de los hombres será de ninguna ayuda para usted, mi querido hermano, a la hora de la muerte. Ninguna. Así las cosas. La gloria de los hombres se detiene cuando morimos. ¿Quién te va a decir, ay, qué buena persona? Ya no vas a ver nada de eso. Antes de que el juez eterno no alabe lo que de verdad va a contar, sino su propia conciencia. Dice, para cada uno debería llevar su propia carga. La Biblia habla de un día, hermanos, en el que todas tus obras se van a examinar ante los ojos del Señor. Todas. En Gálatas 6, en versículo 5, Pablo habla de nuestra responsabilidad última ante Dios. En el versículo 2, habla de la necesidad de cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. También, hermanos, hay una diferencia en la redacción que Pablo usa. La palabra para la carga en Gálatas 6:5 es un término común para la mochila de un hombre, como cuando cargas algo pesado en tu espalda. Y la palabra para la carga en Gálatas 6:2 es una palabra diferente que significa cargar cosas, cargar problemas, batallas pesadas, ¿sí? Aquellos que son algo más de lo que un hombre debe de llevar. Al final, nosotros, todos hermanos, somos responsables de nuestro propio trabajo, pero podemos ayudar a llevar las cargas de otros. ¿Significa esto que no tenemos ninguna responsabilidad hacia los demás? Por supuesto que sí. Aunque sean superiores, deberán responder ante Dios por los pecados de sus inferiores. Hermanos, ¿por qué creen que es tan importante lo que aquí se predica? Porque si yo vengo aquí a predicar mentiras, ustedes van a aprender mentiras. Y tú vas a vivir en un mundo de mentiras. Y vas a vivir en una mentira. Y cuando tú llegues a la presencia de Cristo, va a decir el Señor, apartados de mí, no te conozco. Y aparte, cuando llegue yo,
me va a pedir cuentas por su alma. Imagínate. Para muchos es poca cosa decir, yo quiero estar ahí arriba. No, es mucha responsabilidad. Y tenemos que cuidar esa responsabilidad. Aunque sean superiores, hermanos. Pero por sus propios pecados, en el descuido de advertirles y reprenderles, y para hacer lo que en ellos ya hacían, y que les han obstaculizado en sus acciones pecaminosas. Los versículos del 6 al 10, lo vamos a buscar en la Biblia porque creo que mi esposa salió. Hacer bien a los demás hermanos en la familia de la fe. Dice, del 6 al 10. Les voy a leer mi versión que traigo acá, creo que es la versión internacional, ustedes pueden leerla en la suya, del 6 al 10. Capítulo 6, del 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se deje engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que son de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Dice, hermanos, el que es enseñado en la palabra. ¿Quiénes son enseñados en la palabra? La iglesia. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En este contexto de cuidar unos de otros, Pablo instruye a los que se les enseña a soportar, participar en todas las cosas buenas, a los que enseñan. ¿Qué quiere decir Pablo con participar en todas las cosas buenas? La idea se centra, hermanos, mucho en el apoyo para comer, para vivir. A mí no me gusta mucho predicar de esto, pero se tiene que predicar, porque está ahí. Y no puedo decir, esto no le va a gustar a mi iglesia, lo voy a quitar. O no me gusta a mí, lo voy a quitar. Se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a lo mejor una manera de pensar. Yo no estoy aquí para ganar dinero, yo no estoy aquí para robarme ofrendas, yo estoy aquí para servirle a Dios. Y es por eso que en esta iglesia siempre se ha tratado de llevar las cosas muy claras con el dinero. Se compró esto, se hizo esto, hay esto. Pero aquí lo dice, y Pablo dice que por la variedad de interpretaciones de las palabras, Pablo aquí, en la más común, es la más probable, toma parte en el sentido de activar dando las cosas buenas, es en el sentido de apoyar a las personas que te enseñan. Ahora, ojo, la mayoría de las personas en esta época se dedicaban a eso, a enseñar la palabra. No tenían un trabajo como tal, ¿sí? Andaban pueblo por pueblo enseñando. Alguien tenía que ayudarles para comer, ¿sí? Así que pasajes como este, hermanos, normalmente pueden ser incómodos para el predicador, para algunos. A otros les va a encantar hablar de esto, ¿verdad? Hasta pueden echarse 3 domingos hablando de esto. Pero para muchos es incómodo. Pero Martín Lutero escribió, estos pasajes están destinados a beneficiar a los ministros. Debo decir que no encuentro mucho placer en la explicación de estos versos. Se me hace aparecer como si yo hablara para mis beneficios. Sin embargo, son importantes. La buena relación entre el profesor y el enseñado, o el ministro y la congregación, es de una koinonía, que significa comunión o asociación. Así que Pablo escribe, aquel de vosotros que es enseñado de la palabra, haga partícipe, koinonía, de toda cosa buena al que lo instruye. No es de pago, hermano, es de compartir. ¿Sí? Es de compartir. Se trata de un principio espiritual básico, aunque a veces descuidado. Los que alimentan y bendicen espiritualmente también pueden ser apoyados por la iglesia. Pueden, no es obligación, ¿sí? Pablo repite este principio en varios otros lugares. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, será gran cosa si de vosotros cosechamos bienes materiales. A pesar de ello, el Señor ha ordenado con los que predican el Evangelio que vivan el Evangelio.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Si usted confía en ellos con su salud espiritual, también se debe confiar en ellos al mayordomo de los dones del pueblo de Dios. Amén. A menudo, hermanos, me he preguntado por qué todos los apóstoles reiteraron esta petición con mucha frecuencia, para mí embarazosa. Hemos llegado a entender por qué es tan necesario repetir la advertencia de este versículo cuando Satanás no puede suprimir la predicación del Evangelio por la fuerza, que trata de lograr su propósito al golpear muchas veces a los ministros en su parte económica. Muchos ministros saben por qué se retiran, porque dicen, no, yo necesito hacer algo, porque aquí yo me voy a morir de hambre. ¿Sí? Yo por eso siempre le dije a mi esposa, cuando empezamos a hacer, yo no voy a dejar de trabajar, le dije, porque no es mi idea vivir en la iglesia, no es mi plan. ¿Sí? Así que, hermano, no se deje engañar. Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Para aquellos que no se atreven a participar en todas las cosas buenas con las que les enseñan, Pablo les recuerda al principio de la siembra y la cosecha de Dios. Lo mismo no hace mucho. Sudar, compartir lo bueno al que te instruye, no es tirar el dinero, es plantar semillas, y lo que el hombre siempre, dice la palabra, eso también segará. Considerar intercambio de toda cosa buena al que lo instruye es como una pérdida para burlarse de Dios, muchos dicen. Es el egoísmo que se burla de la generosidad de Dios a través de los que le dan a Él. Lutero dice, hermanos, firmemente, cuidado, burladores. Dios puede posponer su castigo por un tiempo, pero Él te encontrará a tiempo y te castigará por despreciar a sus siervos. No se pueden reír de Dios. El punto de Pablo es que el pueblo de Dios no debe compartir todos los bienes con el que lo instruye, porque es bueno para el profesor. Deben hacerlo porque es bueno para el que enseña y comparte, y el principio de sembrar y cosechar pues lo demuestra. Y para terminar, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, si queremos aprovechar el espíritu, no debemos de dudar de sembrar para el espíritu con cualquier recurso que Dios nos ha dado. Vamos a seguir explicando este último versículo para la siguiente semana, para que así podamos dividir el tema en dos partes, que es versículos del 6 al 10. Vamos a seguirlos explicando, y si Dios quiere, el miércoles que viene estaremos terminando este capítulo 6 de Gálatas. Amén. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, dar este mensaje este día. A pesar de la situación, Señor, de mi condición física, tú me ayudaste, Señor. Gracias, Padre, por aquellas personas que estuvieron en este lugar. Sabemos que no es casualidad, Señor, que ellos estuvieran hoy aquí. Y sé que quizás hayas hablado alguno aquí a su vida, Señor. Bendícele, Padre, y bendíceles a todos, que podamos regresar con bien a casa, Señor. Guía nuestro destino, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.